Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Psicólogos Hispanos presenta al doctor Luis Espinosa Paul de Perú con el tema Consejería e Intervención del Consumo de Drogas. Nuestra política es de puertas abiertas. Pueden ustedes realizar sus preguntas vía chat como también vía micrófono. Sin más preámbulos, voy a cederle el micrófono al doctor Luis Espinosa. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un honor tenerlo aquí en plataforma. ¿Cómo están? Veo que hay personas de distintas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica. Qué bueno que sigan participando en estos seminarios virtuales que nos ayudan mucho a conocer más, disculpen, el tema en este caso del consumo de drogas, que es un problema que se da a nivel internacional, es un problema de salud pública. Ya hemos tenido, la semana antepasada tuvimos un especial hablando sobre el tema de las adicciones comportamentales. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la intervención en el consumo de drogas. Como sabemos, es un seminario virtual solo de 2 horas, es muy poco tiempo para conocer estos temas, pero esperamos que esto aperture un poco más su conocimiento y aperture un poco más su interés en el caso de lo que es la consejería y la intervención del consumo de drogas. Vamos a hablar hoy día dentro del temario un poco de lo que son las drogas, de las drogas más consumidas, de algunos de los efectos, de las consecuencias y cómo poder intervenir. Como le digo, en 2 horas no se va a poder enseñar todo, pero se le va a abrir tal vez algún interés para poder ahondar tal vez en unos talleres más adelante donde ya se pueda enseñar a fondo lo que es una intervención en el consumo de drogas. Como ha dicho nuestro interlocutor, es abierto. Sabemos que es un poco difícil hacer un seminario virtual si ustedes no participan. La participación de ustedes durante el proceso de este seminario va a ser lo que nos va a ayudar a que esto sea más dinámico y sea más entendible. Soy Luis Espinosa Paul, soy especialista en adicciones ya más de 18 años. Trabajo en una clínica especializada en el tema de drogas y investigo en el campo. Entonces, de que espero que cualquier consulta o duda las hagamos presentes. Muy bien. Para comenzar, vamos primero a ver cuál va a ser el temario que vamos a tener. Dentro del temario vamos a conversar sobre lo que es información básica sobre qué son las adicciones. Vamos a tener algunos conceptos sobre qué son las drogas. Es necesario conocer qué es una droga, primero tener un concepto básico, las características de las drogodependencias, del consumo de drogas. ¿Cuáles son los patrones de consumo de drogas? Uno no se vuelve adicto de la noche a la mañana. Hay una serie de patrones que hay que conocer para nosotros saber definir dónde se encuentra la persona, en qué nivel de consumo. Conocer el tipo de drogas más comunes y más consumidas a nivel de Latinoamérica y saber sus efectos, tanto de drogas ilegales como es el alcohol y el tabaco, que muchas veces no las tenemos en cuenta por ser legales, y las drogas ilegales más consumidas, como son la marihuana, la pasta base o la pasta básica de cocaína, disculpen, la marihuana, que es la droga ilegal más consumida, la cocaína, el éxtasis, etcétera. Vamos a conocer un poco de la consejería psicológica en adicciones. Vamos a tener una introducción a lo que es la consejería, la diferencia entre la consejería y la psicoterapia, las características y habilidades básicas que tiene que tener un consejero en adicciones. Cualquier psicólogo no puede ser consejero, hay que tener ciertas características y conocimientos y aprendizajes previos para poder trabajar en adicciones. ¿Cuáles son las fases de la consejería? Las habilidades básicas del consejero para el tratamiento del abuso y la dependencia de drogas. Vamos a conocer un poco también de la intervención terapéutica en drogodependencia dentro de lo que es el modelo cognitivo-conductual, el modelo que actualmente más utilizado y el que tiene mayor evidencia científica en lo que es el tema de drogas. La intervención terapéutica en drogodependencia bajo el modelo cognitivo-conductual, como les he dicho, la terapia cognitiva aplicada a la drogodependencia y cómo identificar y modificar las creencias asociadas con la droga. He intentado hacer un temario que en estas 2 horas nos permita aperturar, como digo, y conocer un poco mejor el tema de lo que son las adicciones. Muy bien. Veo que vamos 55 asistentes. Ya saben, cualquier momento pueden levantar la mano, pueden hacer las preguntas que deseen y comenzamos entonces con el tema. Muy bien. Como le decía, los conceptos básicos
son necesarios tenerlos presentes en el momento de conocer qué es una droga. Una droga puede ser, como lo dice, como vemos, cualquier sustancia tóxica que actúe sobre el nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos del cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, que genera cambios en nuestras emociones y comportamientos. Asimismo, va a ejercer un cambio en lo que es la neuroquímica cerebral y puede ser natural, como es el caso de la marihuana, como es el caso del chacchao de coca, las hojas de coca, o sintética cuando hablamos, por ejemplo, del éxtasis o de alguna pastilla que ha sido diseñada por el hombre para, en algún inicio, para tal vez, para alguna enfermedad, pero en algún momento ya para usarse como droga. Que introducida en el organismo va a generar cambios en la química cerebral. Entonces, ya tenemos este concepto que, como digo, la droga es cualquier sustancia que puede ser tanto natural como sintética, que al ser introducida al organismo va a generar cambios en nuestro nivel, en nuestro sistema nervioso central, es donde va a comenzar a ver los efectos. Disculpen. Por ejemplo, dentro de la consulta hay muchas veces jóvenes que piensan de que van a consumir droga durante mucho tiempo y luego la van a dejar y no va a haber ningún cambio, ninguna modificación generada por la droga a nivel cerebral va a ser reversible. Como le dice acá, las modificaciones al sistema nervioso central provocadas por el uso de droga son irreversibles. Hay que tener claro esto en el momento de la orientación y consejería. ¿Por qué estamos dando esta introducción? Porque es necesario que conozcamos bien qué es una droga, conozcamos los conceptos básicos, conozcamos cómo se produce la dependencia. Uno no se vuelve adicto de la noche a la mañana. Hay todo un proceso. Y hay cosas. A veces la gente que no consume, la gente que no está inmersa en el tema de la psicología y las adicciones, no se percata o no se da cuenta porque una persona engancha la droga. ¿Por qué alguna persona puede iniciarse en el consumo hoy, por ejemplo, y rápidamente generar una dependencia, y otra persona puede también iniciarse en el consumo hoy y pueden pasar años y no llegar a generar una dependencia? No hay una receta de cocina para poder decir de que si tú tienes una familia disfuncional, si tú tienes una familia que consume drogas, si tú vives en un barrio o en una zona donde el acceso a las drogas es fácil, tú vas a generar una dependencia. No, hay muchos factores que van a influir. Entonces, para ya teniendo ese concepto inicial de lo que es droga o sustancia psicoactiva, como lo quieren llamar, ya podemos pasar a los siguientes puntos, que son los que a nosotros nos van a poder dar información en lo que es. Acá nuevamente tenemos el concepto de droga, tóxica, natural o sintética, que actúa sobre el sistema nervioso central, generando cambios en emociones y comportamientos. Recordemos que van a haber cambios tanto a nivel de las cogniciones, de los pensamientos, de las emociones, y también en el comportamiento. Y así se va a ejercer un cambio en la neuroquímica cerebral. Quiero que quede claro que los cambios que se dan por el consumo de drogas son irreversibles. Difícilmente va a poder haber un cambio si yo tengo un consumo de años. Recordemos de que las neuronas, a pesar que todavía hay algunos estudios que no determinan bien de que puedan ser regeneradas, es la única célula del organismo que al ser dañada no se puede volver a regenerar. Si yo me hago un corte en la mano, las células del epitelio van a cerrarse, se va a hacer una costerita y se van a regenerar. Sin embargo, el consumo de drogas va a generar daños a nivel cerebral y las neuronas lamentablemente no se regeneran. Recordemos que hay una muerte cerebral normal, que es por el envejecimiento. Las personas ya a cierta edad comienzan a tener mayor debilidad en lo que es el acordarse de algunas cosas, van a tener problemas motores finos, así no hayan consumido nunca drogas. Imagínense que uno consume drogas. Al consumir drogas, el daño cerebral es más rápido. Muy bien. Ahora ya tenemos bien claro lo que es, lo que es una droga. Ahora vamos a pasar a lo que es la dependencia. ¿Qué es la dependencia? La dependencia es otro término que tenemos que conocer bien para que nosotros podamos hablar de lo que son los conceptos básicos de la drogodependencia. La dependencia simplemente es la necesidad que tiene la persona por consumir para poder en un inicio sentirse bien, porque cuando uno consume en un inicio hay que ser realista, uno se siente bien. Al inicio hay algo que se llama como el enamoramiento, es como cuando uno se enamora, al comienzo no hay peleas, todo es bonito, todo es amor. Igual es con la droga, cuando uno consume por primera vez, siente los efectos placenteros que te da la droga.
Un ejemplo, cuando uno consume por primera marihuana, se va a relajar, se va a sentir bien, se va a reír, no va a sentir el efecto negativo. El efecto negativo se siente en un segundo momento, cuando uno ya comienza a generar la dependencia, cuando uno comienza a consumir dosis cada vez más altas. ¿Qué pasa? Lo que yo consumía en un inicio para sentirme bien, si yo en un inicio consumía marihuana para sentirme bien, ahora en un segundo momento necesito consumir más para evitar la sensación de malestar que me provoca el no consumir. Cuando yo ya no consumo la droga, me siento mal, me siento triste, siento lo que es el síndrome de abstinencia, que ya lo vamos a explicar, me siento desagradable, me siento dando dolor de cabeza y necesito la droga para sentirme bien. Y entro en un círculo, que muchos lo llaman el círculo vicioso. A mí no me gusta hablar de círculo vicioso porque es un término un poco feo, pero en un círculo en el que necesita consumir para que en un momento sentirse bien. Entonces, eso es lo que genera que uno difícilmente pueda salir del consumo. Y entonces hablamos del síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Es el síndrome, es la serie de signos, síntomas, que usualmente displacenteros, que presenta el consumidor cuando disminuye o detiene el consumo. ¿Qué es? Son los dolores de cabeza, las náuseas, los vómitos, los dolores estomacales, las diarreas, que muchas veces le da al consumidor cuando es dependiente, cuando no está consumiendo o cuando no consumo. Y la única forma de disminuir y detener este dolor es consumiendo la sustancia que le genera la dependencia. Este síndrome de abstinencia, que son los signos y síntomas, son los que generan la dificultad que uno abandone la droga. Entonces ya tenemos tres conceptos: qué es droga, qué es dependencia y qué es síndrome de abstinencia, que es los signos, los síntomas, los malestares que tiene la persona ya dependiente cuando no consume. Y qué es lo que generan que uno dificulte el abandono de la droga. Muy bien, seguimos con los conceptos básicos. Recuerden, cualquier pregunta, háganla para poder hacer un poco más dinámica el seminario. Muy bien, pasamos a la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Un ejemplo típico que me gusta a mí mencionar es el tema del dolor de muelas. No sé si en otros países haya tanto temor a las inyecciones como hay en el Perú. El peruano tiene mucho temor a las inyecciones y este temor lo lleva muchas veces a tener temor al dentista, al sonido del aparatito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le duele la muela a una persona, lo primero que hace es ir a una farmacia y pedir alguna pastilla que le quite el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Toma la pastilla, se le va el dolor de muela, pero ¿qué pasa con el tiempo? Esta pastilla que la tomé ya no genera el mismo efecto, porque yo no he curado el fondo del dolor de muela, que es que pueda ser picada, que pueda tener algún daño que necesita el odontólogo ayudarme. Yo tomo la pastilla, se me va el dolor, pero pasa el tiempo y el efecto de la pastilla cada vez me hace menos efecto, me quita menos el dolor de muela. ¿Y qué hago yo? Subo la dosis de la pastilla, del analgésico. Tomo 2 analgésicos. Me vuelve a pasar el dolor. ¿Qué pasa? Y estos 2 analgésicos ya no me quitan el dolor de muela. Subo la dosis o voy al farmacéutico y le pido una pastilla que más fuerte para quitarme el dolor. Como no voy al dentista, lo que he generado es una tolerancia al analgésico. ¿Qué es la tolerancia? La necesidad de aumentar la cantidad de droga consumida para obtener los mismos efectos que al inicio del consumo. No es más que otra cosa que necesito cada vez consumir más para tener el efecto que inicialmente tenía. Otro ejemplo, si inicialmente consumía un cigarrillo de marihuana chiquito y le daba un toquecito, sentía el efecto psicoactivo, me sentía relajado, me sentía que la percepción del tiempo pasaba lentamente, me daba risa. Solo con un toque, ya no. Con el tiempo necesito cada vez dosis más grandes de consumo. ¿Para qué? Para sentir el efecto inicial. Y ahí se inicia también el proceso de tolerancia, que hace que cada vez yo busque drogas más fuertes. Cuando hablamos de drogas fuertes, es solo para el tema de explicar. No hay drogas fuertes y drogas débiles. Algunos dicen que la marihuana, por ejemplo, por ser una hierba, no genera daños. Es la percepción de riesgo que tienen muchos jóvenes. Pero sin embargo, la marihuana genera tanto daño como te puede generar otro tipo de drogas, como puede ser el clorhidrato de cocaína, la pasta, porque genera una dependencia. Uno va a medir la dependencia no por la droga que consume, sino por los efectos que tienen las distintas esferas de nuestra vida, que ya vamos a explicar. Esferas de nuestra vida como la social, la familiar, la educativa, la laboral. Entonces, para entender bien la tolerancia, ¿qué es la tolerancia? Necesito cada vez
aumentar la cantidad de droga para sentir los mismos efectos. Si antes consumía un poquito de marihuana, ahora cada vez necesito dosis más grandes, cigarrillos más grandes, fumar en pipa, fumar en bonds, que son los aparatitos donde uno fuma como una pipa de agua, o tal vez combinarla con otras drogas, como es la marihuana con la pasta base, o la pasta base, o la marihuana con la cocaína, o ir a otras drogas que son más fuertes, en este caso como el clorhidrato de la cocaína o la pasta base fumada. Ya tenemos entonces el concepto básico de drogas, síndrome de abstinencia, tolerancia y dependencia. Por último, vamos a hablar de la neuroadaptación, que es un término muy importante para entender cómo se dan los cambios a nivel neuronal en el consumidor. El hecho de consumir drogas no significa que no haya cambios a nivel de neuroadaptación del cerebro. ¿Qué pasa? El cerebro se neuroadapta. ¿Qué significa? El cerebro tiene una serie de neuroquímicos que funcionan para sentirnos felices, para sentirnos tristes. Sabemos que nuestro comportamiento se basa mucho en los neuroquímicos cerebrales que se van dando y que van haciendo como que yo me sienta feliz, que me sienta triste. ¿Qué pasa? Cuando uno se vuelve consumidor, vamos a poner, por ejemplo, el consumidor de marihuana, que consume muchos años marihuana, en un inicio va a consumir marihuana, se va a sentir feliz, va a salir con sus amigos, pero con el tiempo, las cosas que antes le divertían, como salir con su enamorada al cine, como salir con sus amigos a jugar un partidito de fútbol, tal vez conversar, X cosas, ya no le va a generar placer. ¿Por qué? Porque esos neuroquímicos cerebrales que le generaban placer solo se van a dar cuando la persona consuma marihuana. Entonces, si antes me daba placer salir con mi enamorada, si antes me daba placer salir con mis amigos a jugarme un partidito de fútbol, ir al cine, ya no se va a generar esos neuroquímicos, porque el cerebro ya se neuroadaptó a funcionar solo cuando consumo la droga que me ha generado dependencia. Entonces yo cada vez me voy a ir alejando más y voy a usar la marihuana en este caso, o en ese ejemplo, para sentirme bien. Y ese es el inicio en que yo comienzo a afectar otras esferas de vida como la esfera social. Entonces la neuroadaptación no es otra cosa que los cambios a nivel neuronal que dan como consecuencia el fenómeno de la tolerancia, así como el síndrome de abstinencia al dejar de consumir sustancias. Todo esto se da a nivel cerebral y es lo más difícil que se da para hacer un cambio. Y esto es lo que hablamos mucho en lo que es la consejería, la orientación y la intervención. Es importante a los consultantes dejarles claros estos conceptos básicos para que ellos entiendan por qué su adicción no la pueden controlar. Porque es muy común que la gente que va busque como objetivo inicial de tratamiento el cese del consumo. Si ellos sienten que ya no pueden controlarse, que no, por más que intentan dejar de consumir, no lo logran hacer, es porque estos conceptos que le hemos explicado, que son los conceptos básicos para entender por qué se da la adicción, hay que explicárselo. Esto se llama la psicoeducación. La psicoeducación es un papel muy importante al inicio de la orientación y consejería. Si yo no psicoeduco, si yo no informo, si yo no le doy material para que la persona que tiene una adicción entienda por qué esta adicción no la puede controlar, difícilmente yo voy a poder lograr pasar a otras estrategias de tratamiento y lograr que funcione. Yo quiero que quede claro, cuando hablamos de intervención en drogas, hablamos de rehabilitación. Volver a habilitar a la persona adicta para la vida. ¿Por qué? Porque una adicción no se cura, lamentablemente. El que es adicto, durante toda su vida va a ser adicto. Eso no significa que no va a funcionar en la vida, se va a rehabilitar. Va a poder adaptarse de nuevo a la vida, pero va a tener que hacer ciertos cambios en su estilo de vida. Un alcohólico que logra dejar de consumir por una terapia, por una intervención, por una rehabilitación de internamiento, etcétera, hay distintos niveles de intervención. Si vuelve a consumir en su vida, va a recaer y es muy seguro que vuelva a entrar en una dependencia cada vez más fuerte. Entonces, es importante y de suma prioridad decirle a los consultantes, a los pacientes, a los clientes, como uno desee llamarlo, que es necesario que sepan que las adicciones se rehabilitan, no se curan. No es como un resfriado. Un resfriado, yo me tomo mi pastillita y me curo. Pasa el tiempo y ya no me vuelve a pasar, ya me puedo comer mi heladito, mis cosas de helado y no va a pasar nada. Sin embargo, en las adicciones no puedo dar esas
tal vez ideas de que yo voy a poder consumir.